Ahora estamos en comunicación con el senador Daniel Cagiani, senador por el Frente Amplio, por el Movimiento de Participación Popular del Uruguay, y le estamos dando las buenas tardes aquí a De Fogón en Fogón por Radiográfica FM 89.3. Andrés Correa te saluda, Daniel. Hola, ¿cómo andás, Andrés? ¿Cómo andan todos? Un gusto poder estar con ustedes de manera, una comunicación telefónica. Y bueno, de aquí de Uruguay los saludamos a todos y a todas. Estamos en los últimos días de una elección clave para el campo popular aquí en Uruguay, donde se ha venido trabajando de manera muy importante, sobre todo recorriendo palmo a palmo cada rinconcito de nuestra capital del país, de Canelones y de los diferentes departamentos del interior del país, y sobre todo las localidades más chicas, conversando con los vecinos y vecinas, con los blancos, con los colorados, con los frente amplistas, con los cabildantes, acerca de la necesidad de poder participar, informarse sobre esta importante consulta popular que va a haber el 27 de marzo, y que bueno, que la ciudadanía pueda también expresar de manera libre y secreta su voto el día 27, y que sea un triunfo sobre todo para los sectores más embromados de nuestra sociedad, que están pasando bastante mal esta situación económica y social que se está dando en Uruguay. Ahí está, Daniel, te iba a preguntar precisamente, bueno, un poco cómo fue esa recepción, porque digo, uno no se acercaba a abrir un debate, sino se acercaba a dar una propuesta, ¿no? O sea, bueno, particularmente a por qué una parte, digamos, de los que se acercan proponen el voto rosado, proponen el sí para anular los 135 artículos, entendiendo lo difícil, ¿no? Porque digo, no estamos ante digamos, los referéndums recientes, eran un poco más fácil de explicar, si se quiere, ¿no? El no a la baja, bueno, lo que fue la votación por la ley de caducidad, digo, era un poco más sencillo, ¿no? O sea, 135 artículos, estamos hablando de como casi 40 leyes. O sea, digo, ¿cómo fue esa explicación, esa bajada vecino a vecina? Bueno, sí, yo creo que tiene debilidades y fortalezas nuestra campaña. Nosotros decidimos también primero hacerlo así, de una campaña de mucha cercanía, de sobre todo tratar de acercarnos al metro cuadrado, como le dicen en la jerga interna, de lo que está viviendo la situación cada uno de los vecinos y vecinas y los ciudadanos de nuestro país. Primero por un tema de cercanía, de necesidad también de poder llegar con nuestros argumentos a la realidad y al contexto que está viviendo cada uno de nuestros compañeros y compañeras, vecinos y vecinas en cada una de las localidades, y sobre todo poniéndole un poco de rostro y cara a los mensajes que quienes promovemos la anulación de los 135 artículos nos parece importante poder acercarle a la gente, y también por un tema de debilidad de nuestra campaña en términos financieros. En realidad esta ha sido una campaña muy humilde que se ha financiado básicamente con la solidaridad del pueblo oriental, que la hemos hecho con mucha dedicación, mucha fuerza y mucha voluntad, y muy pocos recursos, porque en realidad también hay una diferencia notoria entre una campaña y otra, pero que, como bien tú decías, esa debilidad o esa posible problemática acerca de tener que explicar un espectro tan amplio de artículos, como son 135 artículos, los 135 artículos más nefastos que queremos derogar, también es una fortaleza, porque en realidad en términos de posicionamiento político, cualquier vecino o vecina, uruguayo o uruguaya que entienda que cualquiera de esos 135 artículos no son, o alguno de ellos no son beneficiosos para el conjunto de la población, o han tenido efectos nocivos con algunas temáticas importantes como la seguridad, la propia educación, la vivienda, las empresas públicas, como bien se estaba diciendo con el audio anterior que estaban mencionando, la situación de
de los derechos fundamentales, como la libertad de poder expresar nuestras opiniones de manera libre y sin ningún tipo de restricción, como se establece en esta ley, la libertad sindical, la libertad o el derecho a ejercer el derecho de huelga, y sin duda son todos elementos que cualquiera de los vecinos y vecinas es muy simple poder abordarlo, y que cualquiera de ellos es motivo suficiente como para que con que uno de ellos esté, por lo menos, o genere cierta duda o inquietud, se anule la ley o se anule esos 135 artículos, y bueno, y después se pueda debatir en el Parlamento Nacional, con la sociedad en general, en otro contexto, donde en realidad puedan haber movilizaciones, donde puedan haber también participación de las diferentes instituciones y ámbitos de la sociedad para debatir democráticamente en un parlamento, como no se hizo cuando se aprobó toda la ley de más de 476 artículos, que fue en un momento de mucha precariedad desde el punto de vista sanitario, donde había restricciones desde el punto de vista de la movilidad social, y donde en realidad las preocupaciones de la gente estaban volcadas a poder tratar de lograr de preservar la vida de nuestros ciudadanos, de nuestros familiares más cercanos, y no tanto en poder tener una mirada acerca de un aspecto tan amplio de cambios como se desarrollaron en el conjunto de la ley de urgente consideración, y que sin duda creo que sobre todo generan un déficit democrático importante. Por tanto, creo que eso es un elemento que a todas luces es un potencial más que una debilidad, y creo que por otro lado también haber alcanzado las 800.000 firmas en un contexto bastante adverso, cuando en realidad también desde la propia comisión del sí, quienes promovimos la juntada de firmas para anular estos 135 artículos, solicitamos a la Corte Electoral que haya un plazo mayor en función de la situación sanitaria que está viviendo, y nos lo negaron. Solicitamos también acceder a la cadena nacional y también nos lo negaron. Planteamos debatir con el gobierno en ese momento, y sobre todo con los partidos políticos que habían promovido la ley de urgente consideración y la habían votado, también debatir acerca del alcance de este proceso de recolección de firmas, y también se negaron. Nosotros decíamos en ese momento que parecía guacho, no tenía ni padre ni madre esta ley de urgente consideración, porque no había nadie que la defienda, como está pasando ahora últimamente en los últimos debates. No hay nadie que defienda la bondad de estos 135 artículos, y cuando en ese momento nos decían que esta era una ley buena, justa y popular, nosotros ya sabíamos que no era buena y que no era justa, y hoy cada vez queda más claro que es poco popular, o es bastante impopular, primero porque en realidad mucha gente no conoce el alcance de los 476 artículos, menos de los 135 que queremos anular, pero además porque también hemos notado, y por lo menos las diferentes muestreos de las encuestas, las principales encuestas de encuestadores aquí en Uruguay, lo que nos dicen es que en realidad la sociedad está dividida en en 3 tercios, ¿no? Un tercio que está a favor de anular la ley de urgente consideración, un tercio que está a favor de mantenerla, y un tercio que todavía no sabe o no tiene claro qué va a hacer. Y creo que eso también es una foto interesante acerca de también muchas problemáticas que se dan con respecto a la difusión y el contenido de la misma. Nosotros sabemos que este gobierno, una cosa que es buena, en la que quizás es el único elemento donde es bueno, es en la comunicación, y que cuando tiene ganas de comunicar algo lo comunica muy bien, o por lo menos lo propagandea muy bien. En este caso no hay interés del gobierno de debatir ni propagandear esta ley, ni menos sus 135 artículos, y de hecho nosotros lo que hemos notado es que cuanto más se conoce los efectos y la aplicación de la ley en este año prácticamente y pico que ya está en vigencia, básicamente la gente tiene un posicionamiento mucho más claro y cruza el interés de poder anular estos 135 artículos, y sobre todo dar un voto de confianza hacia quienes promovimos esta iniciativa, y creo que eso ya es un resultado positivo de todo esto, independientemente cuál sea el resultado del 27 en las urnas y cuáles sean, cuando se abran los sobres se empiezan a contar los votos y se tenga el resultado final. Creo que eso ya es un avance democrático para quienes promovimos estos 135 artículos por la anulación de los mismos, porque cuando comenzamos esto ni siquiera era posible, y creo que cuando uno mira toda la película y no solo mira la foto final,
también creo que hay un cambio cualitativo en ese sentido y creo que también es importante. Y por otro lado, terminando, perdona que fui realmente muy extenso en la respuesta, creo que también todos tenemos casos o experiencias o efectos negativos de la aplicación de la ley. A veces el presidente dice, yo no conozco a nadie que me diga cuál es... Pregunta. Dale. No, que pregunta el presidente, Pregunta, no, sí. yo no conozco a nadie que me diga el efecto negativo, alguno del artículo que tenga un efecto negativo. Se ve que el presidente vive rodeado de una corte de celosos, de personas que le dicen que todo va bien cuando parece que está conduciendo un Titanic, ¿no? Es decir, porque en realidad creo que no hay ningún ciudadano en Uruguay que no conozca que en este país aumentaron un 36% la nafta en el último año y medio, 30% en promedio los combustibles, casi 30% el gasoil y 20 y pico, casi 30 también el supergas. Y cualquier ciudadano común que cocine en su casa, que haga los mandados, que tenga un cachilo, una moto y que tenga que también hacer algunos traslados para moverse, para ir a trabajar, o que utilice el ómnibus y que vaya al almacén y vea el precio de los principales productos de la canasta básica y cómo los precios hoy están por las nubes, se da cuenta de que ese es un efecto bastante negativo de uno de los artículos de esta ley de urgente consideración que queremos derogar, que es la fórmula de cálculo del precio de paridad de importación de los combustibles en Uruguay, y esa idea que tienen algunos liberales trasnochados aquí en Uruguay de que es mucho mejor para el Uruguay, solo para el Uruguay, porque en realidad los diferentes países del mundo más o menos desarrollados y que tienen determinados niveles de soberanía, es mejor importar directamente el combustible refinado y no tener una refinería y un proceso de trabajo que sobre todo genera trabajo nacional y además nos dé determinados niveles de soberanía e independencia que tiene que tener un país tan chico como el nuestro. Pero bueno, ese es un efecto recontra negativo, que el presidente se ve como que capaz que no va a la estación a echar nafta, porque en la esquina ahí de Suárez hay una estación importante, uno de los principales sellos de este país, la propia estación ANCAP, no pasa por ahí, se ve que ni siquiera llena el tanque, y ya con eso ya se daría vuelta de uno de los efectos negativos. Después hay otros, ¿no? Es decir, el aumento de los constantes abusos, de denuncias de abuso policial por algunos artículos que se han aprobado, como el agravio a la autoridad, aspectos que tienen que ver con la legítima defensa presunta de los policías en temas de seguridad, que no se han mejorado algunos estándares de seguridad, ni de educación, ni de vivienda, que se han instrumentado algunos aspectos que tienen que ver con el desalojo express y con la prácticamente establecimiento de algo que hasta los propios bancarios verían con mucho gusto para establecer las deudas de las tarjetas de crédito, que es la hipermorosidad por atrasarse 3 días, por no tener para pagar el alquiler y por tanto cobrarte un 60% más del alquiler que tenés que pagar a fin de mes, y sobre todo que eso también sea una forma para poder echarte de manera express en 6 días. Creo que hay sin duda elementos que son extremadamente negativos, que además no solucionaron el problema de la vivienda, como decían que iban a hacer con la aprobación de esta ley de urgente consideración, no solucionaron para nada los problemas de educación, al contrario están peor, porque al mismo tiempo se han recortado el presupuesto tanto para seguridad como para educación, y por tanto eso se ha visto resentido tanto en el abatimiento de los salarios de los funcionarios, tanto de la Administración Nacional de Educación Pública como del Ministerio del Interior, pero también en la inversión que se hace por parte del Estado para recibir a los estudiantes y estudiantes que ahora han empezado estos últimos días las clases en Uruguay. Por tanto, el presidente parece que vive en Narnia. Yo no sé por dónde anda, se ve que anda mucho en helicóptero y las alturas a veces marean un poco, y creo que también la soberbia es mala consejera en ese sentido. Y creo que sin duda, si no puede ir a la estación, pero que se dé una vuelta por un almacén o por una feria de barrio, se va a dar cuenta enseguida los efectos nocivos que ha tenido esta ley de urgente consideración para el conjunto de la ciudadanía de Uruguay.
Y se ha recurrido, Daniel, algunas mentiras, ¿no? Dentro de la campaña, particularmente del no, a través de folletos, ¿no? No solamente de alguien que diga algo en la televisión, sino propios folletos o carteles que, bueno, convocan a votar por el no, aduciendo cosas que, por ejemplo, ya están en la ley y no tienen nada que ver con la ley de urgente consideración. Se ha dicho cualquier cosa. Yo creo que si anduviera Gepetto por acá, se pondría bastante avergonzado y Pinocho había quedado chiquitito con respecto a lo que han dicho. Acá se han dicho cualquier barrabasada sobre la ley de urgente consideración. De decir que si se aprobaba la anulación de los 135 artículos tenían que liberar a todos los presos en Uruguay. De ahí para abajo ha habido un rosario de mentiras que se han ido incrementando en el último tiempo y no dudamos que se va a incrementar mucho más en los últimos días de la campaña, porque esa es una forma de hacer campaña que tienen las derechas en el continente. Ha pasado en varios lugares, en Argentina también, y ustedes lo conocen bien, y cuando no hay argumentos de fondo que posibiliten que la ciudadanía informada y a partir de su leal saber entender en función de los argumentos tanto por un lado como por el otro pueda apostar a tener una posición y sobre todo derogar o no derogar una ley de urgente consideración, se apuesta justamente al miedo, a la mentira, al odio y a confundir a la gente, que es la única forma que tiene generalmente la derecha de ganar las elecciones. De hecho, el actual presidente de la República dijo que iba a hacer todo lo contrario de lo que está haciendo para ganar las elecciones, y bueno, ese es uno de los problemas también que está teniendo en términos de su, por lo menos, percepción de la ciudadanía acerca de un elemento que es muy importante, que es todas esas expectativas positivas que había generado a partir de por lo menos obtener el triunfo en las elecciones nacionales en segunda vuelta, por un escaso margen, pero triunfó al fin, y bueno, esa especie de compás de espera que la ciudadanía le dio en función de la asunción en marzo, se ha venido cayendo como un castillo de naipes, y uno ve, por lo menos en la recorrida que hemos hecho tanto en Montevideo, Canelones como en el interior del país, que hay por lo menos una indignación y de parte de muchos ciudadanos blancos, colorados, cabildantes, que están defraudados con el gobierno, es decir, se sienten que fueron estafados, y creo que eso es importante, que se conozca, que se le dé voz, que se le dé rostro a lo que está sucediendo, porque ahí hay familias uruguayas, cientos de familias uruguayas muy humildes que están pasándola muy mal, no solo por la baja de su nivel de ingreso, la baja de los salarios y las pasividades, y las consecuencias que está teniendo el aumento también de los precios y las tarifas, tanto de los servicios públicos como de los impuestos y también de la canasta básica, sino también por la situación que se está dando de falta de posibilidades de empleo, y eso genera también preocupación en cualquier familia que el padre o la madre o los principales referentes no puedan tener un empleo para poder conseguir un ingreso para vivir dignamente, la necesidad de tener que recurrir a la solidaridad de las ollas que se han desarrollado a lo largo y ancho de nuestro país, para que cientos de familias, más de 65.000 personas puedan comer en ollas populares todos los días, tanto en Montevideo como en el interior, la situación de personas que están en situación de calle, que sin duda se ha visto agravada y de manera importante, el crecimiento de la pobreza y la pobreza infantil, otra de las grandes mentiras de este gobierno acerca de que se ha abatido los niveles de pobreza infantil. Creo que esos son elementos que son complejos, y bueno, ni que hablar la situación que se está dando ahora con la utilización de la cadena, la supuesta decisión del presidente de no utilizar la cadena o hacerlo después de que hagan la cadena quienes apoyamos el sí, la participación del presidente en la elección nacional es una muestra de clara debilidad acerca de quienes defienden el no. Parece que los que están ahí no convencen a muchos y tienen que jugárselo el presidente de la República, y sin duda creo que también es una señal de debilidad del propio gobierno, que no logra, por lo menos junto con toda esa campaña del miedo y mentiras, tallar en la ciudadanía, y no logra algo que es muy difícil para un gobierno, que es tratar de cambiar la realidad. Es decir, nosotros podemos hacer grandes spots en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación no tradicionales como los celulares y las computadoras, pero
Cuando uno sale de su hogar y va a hacer un mandado, y va a ir a la feria, va a la carnicería, o va al almacén, ahí se golpea con la realidad, y ahí no hay grandes jingles, ni lindas imágenes, ni grandes titulares que embalsamen la dura realidad que estamos viviendo. Ahí está la cruda realidad. Vos decías lo de la cruda realidad y digo, algún ministro eligió la frase, le dijeron que le estaba buena la frase de que volvieron las carteras, ¿no? Como que habría más seguridad, y sin embargo en un acto público, ante el sonido de algunas bombas de estruendo que hicieron explotar, se asustó pensando que eran balas, ¿no? Digo, porque dijo, él mismo reconoció que en algunos barrios está difícil el tema de seguridad. Sí, la frivolidad de algunos integrantes de este gobierno asusta, ¿no? Sí, y a veces a uno le duele hasta pensar que si eso es lo que dicen en público, lo que dirán en privado, ¿no? Exacto. Es decir, a uno por lo menos le llama mucho la atención. En cualquier país más o menos con niveles de indignación mayores, ese ministro no duraba ni 5 minutos en la cartera, ¿no? Sí, no solo por los comentarios públicos que hizo en un acto por el no, y que un ministro del Interior esté participando de manera importante en la campaña electoral, también es una forma de cierta indignidad, porque el Ministerio del Interior en Uruguay es el ministro que tiene que encargarse por velar no solo por la seguridad y la cierta libertad de nuestros compatriotas, sino también por la ecuanimidad del acto electoral. El día de la elección, quien es la autoridad competente en esa materia, si lo puedo llamar de esa manera, es el ministro del Interior, quien hace ese tipo de comentarios y que tiene otro tipo de actitudes que son lamentables, que son rayan con la falta de legalidad y la ética en la función pública, y que sin duda en cualquier país más o menos serio ese ministro no estaba en el cargo, como otros que hoy también siguen en el cargo porque existe un referéndum en la próxima semana y seguramente el presidente no quiere dar el brazo a torcer, pero creo que sin duda hay situaciones que son muy complejas, que trascienden mucho más allá de los 135 artículos de la ley de anticonsideración y la instancia del 27 de marzo, que si no hubiera esta instancia de marzo hubieran habido otras acciones desde el punto de vista parlamentaria y política para también enfrentarlas, pero bueno, también tenemos que focalizar los esfuerzos en esta campaña, que ha sido una campaña totalmente desequilibrada, que ha sido todos los recursos del Estado, de los ministerios, de las autoridades de gobierno, prácticamente al 100% en la campaña electoral. Uno a veces se pregunta cuándo gobiernan estos muchachos, ¿no? Que en manos de quién está hoy el gobierno, porque en realidad uno ve a las principales autoridades nacionales en los medios de comunicación de manera casi pornográfica, para llamarlo de alguna manera, con una exorbitante cantidad de minutos en los medios nacionales que hasta han sido medidas por algunos estudios tanto de la Facultad y el Observatorio de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, donde hablan que hay casi el doble de minutos por la opción del no transmitida por los informativos centrales que la opción del sí, sin contar la aparición de las autoridades nacionales que claro, prácticamente van a inaugurar un pozo y dicen que eso es gracias a la LUC, ¿no? Las bondades de la ley de urgente consideración, y después van a inaugurar cuando taparon ese pozo y van a decir lo mismo, y lo transmiten 3 o 4 veces y hacen cadenas nacionales, y ni que hablar la situación que se da con respecto a la publicidad paga de la misma, que es escalofriante. Uno, si se pueden hacer los números de lo que debería salir de esa campaña y los recursos que se están solamente depositando en los medios de comunicación, son cifras siderales, nunca vistas para un referéndum, que el gobierno lo ha tomado como de vida o muerte, ¿no? Casi es la cruz de los caminos, y bueno, y sin duda creo que también habla mucho de esa posición de debilidad que hoy está teniendo el propio gobierno y las autoridades que han promovido esta ley de urgente consideración.
Daniel Caggiani, tenemos excedido, sí, de la tanda. Te agradecemos muchísimo la participación y bueno, ahí estaremos atentos a lo que suceda en el último tramo de la campaña y por supuesto el domingo con todo lo que tenga que ver con el referéndum en el Uruguay para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes, es un gusto siempre poder conversar y bueno, el 27 podemos estar al habla y si no después para conversar sobre este ya triunfo, independientemente del resultado, de quienes promovimos la derogación de estos 135 artículos, porque ya la sociedad uruguaya ha ganado, porque se ha informado, ha podido también debatir y se ha podido salir a luz los efectos más nocivos de estos 135 artículos. Así que abrazo grande, un saludo a todos los uruguayos que están del otro lado del charco y vamos arriba que estamos bien y apeligramos ganar. Ahí pasaba Daniel Caggiani, senador por el Movimiento de Participación Popular, por el Frente Amplio del Uruguay, dialogando sobre lo que se juega el próximo 27 de marzo en Uruguay.